¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No sé si es la charlita que tenemos cotidianamente, pero bueno, se va a aparecer bastante, dado que hay varios temas para abordar, varios temas sobre herramientas, cuestiones técnicas, en fin. El resumen de la semana, como solíamos hacer quizás tiempo atrás, los viernes, cuando ordenábamos el banco, clasificábamos herramientas, porque no contábamos alguna anécdota. Aprovecho a mandarle un saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Adriano Trac, Gastón Montenegro, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Rubén, Manuel, Alejandro, un montón de amigos que están siempre, el querido Eugenio, bueno, Zapito, Dalton, Cobursa, el querido Cobursa, Diego Segovia, bueno, Juan Llanes, montón de amigos que verdaderamente están siempre y nada, una alegría tenerlos, como el querido amigo Jorge de Uruguay, muchos amigos, Tito, que Tito es uno de los primeros que estuvo en esta aventura que hemos dado en llamar Siciliano en su taller. Bueno, espero no olvidarme de nadie, si no, la próxima será nombrado, mencionado. En Mendoza tenemos a Cecilia Barroso, a quien también le mando un saludo desde acá, desde este lugar. Así que bueno, el canal cuenta con la colaboración más que importante del querido amigo Gregorio, que a veces le presta más atención al buen desarrollo del canal Siciliano en su taller que a su propio canal. Y contamos con la colaboración del amigo Miguel. Verán mi mano de vez en cuando moverse porque estoy tratando de regular la iluminación. Así de precario es esto, para que, bueno, no se vea tan claro, no se vea tan oscuro, pero bueno, nada. Vieron que uno posiciona el teléfono y se pone a hablar. Bueno, contamos con la asistencia del querido amigo Miguel, donde vean una respuesta de Miguel sobre alguna devolución técnica. Está más que avalada por mí, lo mismo que cualquier comentario de Gregorio, dado que, bueno, compartimos criterios, experiencias y somos bastantes afines en cuanto a la línea de pensamiento sobre determinadas cuestiones. Bueno, me habrán visto en el 90% de las veces que subí algún videíto, dado que por ahí no tuve el tiempo para desarrollar una charlita, cosa que ustedes saben que a mí me encanta. Soy un fanático de transmitir, de hablar con ustedes, contar anécdotas, experiencias, en fin. Así que bueno, estuve subiendo contenido, pero contenido de por ahí las tareas cotidianas que uno desarrolla. Bueno, para mi sorpresa, pensé que más de algún hater, y digo algún hater, bosta, iba a criticar, dado que, bueno, los amigos que están eh, cotidianamente en el tema domicilios, sabe que uno se encuentra con determinadas cuestiones, que cada familia es un mundo, que bueno, la gente va haciendo y resolviendo acorde al presupuesto, a veces es víctima de, llamémosle, plomeros, colegas, que le proveen un presupuesto con materiales y todo, le terminan armando con piezas epoxi en instalaciones de plomería. ¿Vos nunca lo hiciste, Tano, eso? No, alguna que otra vez lo debo haber hecho para sacar de apuro a alguien, porque yo no tenía un codo, pero bueno, ese codo se sabía que había que cambiarlo. Pero nunca, como habrán visto en las reparaciones que estuve subiendo en estos días, todos los codos, todas las T, todas las derivaciones que se puedan imaginar en epoxi con caños galvanizados. Que para mi sorpresa, mi grata sorpresa, no estaban obturados. Bueno,
estos clientes me convocaron, dado que le venía una excesiva factura de agua, dado que es un consumo medido. Venía bastante cargada la factura, estamos hablando de una plata considerable. Y ya en el último tiempo no había presión de carga, o sea, no les subía el agua al tanque en la última vivienda. Bueno, habrán visto todo el proceso, todo el desarrollo, encontramos la pérdida con la asistencia de mi sobrino, fuimos siguiendo el caño, así que bueno, nada, quedó funcionando, esa fue una de las tareas que hemos desarrollado, después estuvimos cambiando termotanques, haciendo service en calefones, bueno, habrán visto que más o menos, en un 90% tengo terminado el tablero de herramientas de uso constante. Herramientas de uso constante acá en el taller. Donde bueno, quizás tengo que anexar alguna unidad y quizás tengo que reemplazar alguna otra por alguna marca un poco más fiel. Dado que bueno, por ejemplo, por decir algo, habrán visto que está armado con francesas total. Yo generalmente acá trabajo con la 71, la 72. Quiero poner esas unidades. Obviamente, esas trato de no sacarlas del taller. Más allá de tener mi juego de unidades nuevas. De 69, 70, 71, 72. Bueno, y así sucesivamente. Lo mismo que las Pico del Oro. De hecho, Watford, Hadever, acá en el taller han trabajado bastante. Cuando terminaron su toma de contacto, más que satisfactoria, para darle paso a, creo que Dishu y Kitana, o Crossmaster y Kitana, no me acuerdo en su momento, me las dejé trabajando acá en el taller, para no andar cargando 6 Pico del Oro, y los resultados han sido más que buenos. Y la verdad me encariñé mucho. Y ahora hice un nuevo pedido en Dishu, dado que son herramientas que vale la pena tener. Me habrán visto hacer la devolución sobre algunas unidades. Ya están viendo que tengo el tarrito con un poco de nafta, solvente, benzina. Como para hacer una limpieza y una devolución, como estamos acostumbrados, sobre algunas unidades, algunas herramientas, que bueno, uno ha estado mostrando desde el blister, desde el packaging, y muchos amigos me dijeron: Tano, hace una pronta devolución sobre el desempeño de determinada herramienta. Entonces bueno, vamos a ser fiel al estilo del canal. Si bien para los amigos que tenían la urgencia y por ahí ven todos los videos, de todas maneras tengo que hacer los videos puntuales, por ejemplo, de cada una de las unidades, porque están los amigos que no les gustan las charlitas, están los amigos que no les gustan las charlitas pero les interesa la devolución sobre la herramienta, están los amigos que no les gustan las charlitas pero necesitan la devolución sobre el desempeño de una herramienta, pero no les gusta que sea demasiado largo, ni tampoco demasiado corto. Bueno, como la gata Flora. ¿Qué va a ser? El canal es así, bastante rústico. ¿Qué va a ser? Como fue uno. No estamos acostumbrados a determinados tratos, a determinados dichos, y muchas cosas nos causan risa. Que bueno, no quiere decir que le reste gravedad al tema. Bueno, Pico del Oro que ya conocen, más que probada la calidad de la de 12 pulgadas Dishu. Bueno, en esta caja particularmente está trabajando la de 12 Dishu con la de 12 Watford. Se están haciendo solidarias una y otra. La verdad que funcionan espectacular. Con una cremallera bien marcada, traba bien.
no se ha zafado, no se ha barrido. Y bueno, muchos me critican, y esto me han visto en algún video, yo a veces me dejo llevar por los impulsos, por los impulsos que me generan determinados comentarios o determinado proceder de algunas personas. Y bueno, me criticaban, me cargaban por una foto compuesta que yo subí sobre un alicate de la marca Total, que creo que esto ya lo comenté, pero ahora, y mostré cómo trabajan las herramientas, de hecho lo vengo haciendo así desde que tengo el canal, esta herramienta estuvo trabajando adentro de la tierra, con agua, estoy sacando barro de sus grip. Es normal que se engrasen, que se ensucien, que se oxiden. Me criticaron que tengo herramientas oxidadas. Les comento que esto es un canal de cuestiones técnicas, experiencias, amor a las herramientas y toma de contacto de las mismas. En lugar de criticarme la herramienta oxidada, deberíamos cuestionar la resistencia a la oxidación de la herramienta. Porque bueno, el que la tiene para coleccionar es fácil. La pone en una bolsita, la baña en WD-40 o en algún Mechanic o algún aerosol de esos como para hacerse el humilde. Y bueno, es fácil, así que las herramientas estén lindas y todo. Cuando las herramientas se tienen que ganar el pan día a día, es un poquito más complejo, ¿no? Voy a buscar una estequita que tengo dando vueltas. Les comento que desde que desarrollé el tablero para, bueno, herramientas de uso constante acá en el taller, el banco ha quedado bastante más descomprimido. He sacado varias unidades, dado que, bueno, las tengo colgadas y cuando termino de hacer algo acá en el taller, las vuelvo a colgar en el tablero. Ha bajado la cantidad de herramientas de la pila, pero tengo que seguir ordenando, acomodando, poniendo en su lugar determinadas cuestiones, determinadas cosas, pero ya por lo menos está más despejado. Estoy viendo de armar un segundo banco, como para bueno, trabajar cómodamente en determinadas tareas que yo hago acá, sin, bueno, la necesidad de modificar demasiado la ubicación de algunas cosas. De hecho, bueno, tengo un banquito de trabajo atrás que lo he estado corriendo para un lado y para el otro para el armado de determinados motores y hacerlo cómodo. Dado que, bueno, acá quedó como lugar de grabación, como la esencia del canal, pero en breve se viene el altar de las herramientas, en breve, ya está casi listo. Aunque no lo crean, lo que más me costó fue la selección de las unidades, porque si va a ser el altar de las herramientas, necesitamos que haya unidades icónicas, unidades que tengan historia, unidades que tengan historia la marca, unidades que tengan historia personal, unidades que por ahí no son de renombre, pero conmigo han pasado mucho tiempo y puedo hablar muy bien. O sea, fue difícil. La selección de las herramientas fue difícil. Bueno, serruchito para placas de yeso o Durlock de la marca Watfow. Quiero que sepan que encargué de la marca Diju, dado que el señor de la ferretería de Castelar no me ha contestado el WhatsApp que le mandé. Y quiero tener en cada caja, en cada pacau de pobres, uno de estos. Y compré de la marca Diju. Estoy a la espera de que, bueno, me lo vayan a retirar. Vieron cómo es el tema con las marcas que compro.
Pero yo calculo que mañana ya voy a tener las unidades que compré nuevamente por excelentes resultados de Diju y alguna que otra para, bueno, hacer una nueva toma de contacto. La sugerencia que todo aquel que dudó de la calidad de esta herramienta tan básica, bueno, se saque las dudas. Yo la he utilizado para cortar desde caños de PVC hasta madera, pasando por, bueno, en la esencia de la herramienta, que es cortar placas de yeso, ha trabajado el 3%. El resto ha trabajado todo en materiales variados. De hecho, por, su, por sus dimensiones escuetas, me es bastante cómodo trasladarlo en la caja de herramientas, prescindiendo quizás del arco de sierra para determinadas cuestiones, obviamente. No voy a poner a cortar una varilla de hierro con el cierrín. Yo le llamo el cierrín, pero bueno, no sé el nombre técnico exacto cuál será. Yo una vez, en la adolescencia, había confeccionado un cierrín que era ni más ni menos que un pedacito de caño de 3/4, donde podía atornillar, lo tengo que buscar porque las tengo todas esas herramientas, podía atornillar una hoja de sierra colocada al revés. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar tirando. O sea, cada vez que yo tiro, estoy generando corte. Contrario a lo que es el arco de sierra, que cuando empujo corto, cuando traigo para atrás descargo. Bueno, esta herramienta de fabricación propia, que obviamente debe haber de marcas de renombre y yo no inventé nada, simplemente se me ocurrió. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que se cortaban los flexibles. Les estoy hablando cuando los flexibles de cobre eran moneda corriente. Se cortaban o se pegaban las roscas macho, al codo existente, al codo pilar, al codo de pared. Y bueno, uno terminaba cortando todo el largo del chicote y bueno, sacando como se podía la rosca macho de dicho pilar. Entonces yo lo que hacía era hacerle 2 cortecitos. Un día lo voy a mostrar, esperemos no me pase pronto, porque se renegaba bastante. Y créanme que hoy ya no tengo ganas de renegar bastante con algunas cosas. A veces hablo con mi sobrino y le digo, mirá, aprendé, sacate algunos yates de lo que estás viendo, porque esto no te lo va a enseñar ni el maestro X, ni Panchejo, ni ninguno. O sea, muchos te lo van a enseñar, pero no es viendo un videíto. Bueno, cuestión que, o sea, esa misma situación que hizo Panchejo, sacando un pedazo de canilla, un pedazo de rosca macho con la Trigane, si pasa en la vida real, primero que todos los métodos que utilizó aflojaban de a poquito la canilla. Miren con detenimiento el video y se van a dar cuenta. Pero bueno, Panchejo ya no es ejemplo de desarrollo técnico ni de cuestiones de reparaciones o service, porque es un vendedor. Él lo que tenía que hacer era publicitar la Trigane, la pinza, y lo hizo. Pero bueno, cada método que usaba le iba aflojando un poquito la canilla. Él quería mostrar como que no, pero sí. Estaba funcionando bien. Perdónenme que ponga la mano, pero quiero que el techito, con techito por si llueve, como decíamos antes, ahí creo que no va a joder. Pero bueno, vieron cómo es esto. Uno posiciona el celular y se pone a hablar.
Sin edición, sin nada. Esto es sin filtro. Si se cae, que sería tristísimo. Bueno. Bueno, les sigo contando. Yo había elaborado una herramientita que yo llamaba cierrín, que era un pedacito de caño de galvanizado, no me acuerdo si de 3/4 o media, creo que era media en el fondo, con un agujerito donde yo podía atornillar una hoja de sierra entera, o vieron que, como comentábamos que las hojas de sierra marca Uranga eran bastante sensibles, había que saber utilizar un arco de sierra antes. Ahora los arcos de sierra lo usan para cortar, para podar la higuera. Antes había que saber utilizarlo y que no se rompa porque tenían un costo significativo las hojas de sierra. Pero bueno, en el cierrín que yo había elaborado, que lo tengo que tener dando vuelta en la estantería, se podía atornillar una hoja de sierra nueva o algún pedacito de estos que iba quedando dando vueltas. Y bueno, ante la presencia de una rotura de un flexible como la que estaba describiendo, antes de irme por las ramas, como media hora, yo lo que hacía era, le hacía 2 cortecitos, sin llegar a la rosca del pilar. Había que trabajar, había que tomarse el tiempo para hacerlo. Y bueno, le hacía 2 cortecitos con un cortafierrito de los, vieron, chiquititos que siempre muestro. Le pegaba despacito y lo iba sacando de a pedazos. Una vez que la rosca había perdido la tensión contra las paredes del codo, la apretaba con la pico del oro, la cerraba y salía como si fuese un chico para la escuela. Sin ganas, pero salía. Y estoy viendo ya de que todas esas cosas las tenga que hacer, bueno, todavía le vamos a dar un poquito más de preparación, no lo vamos a tirar a la cancha de una, pero es un chico muy capaz, y ya está en condiciones de resolver alguna que otra cuestión, estando atento uno a hacerse solidario a cualquier cosa que necesite. Pero sabe hacer roscas, sabe fusionar. Me dijo que le está despertando mucha curiosidad la electricidad. Es un chico que sabe mucho sobre electrónica. Algunas cosas de electrónica básica me las explica él, porque yo no le doy pelota. Pero bueno, al margen. Resumiendo, el que quiera tener un cierrín en la valija, creo que es la herramienta indicada para cortes múltiples en varios materiales. Bueno, yo he desarrollado hasta bocas de inspección en bajomesadas. ¿Vieron la grasera? La denominada grasera. En la antigua escuela le llamábamos la grasera. Es la cámara que está inmediatamente debajo de la bacha, después del sifón. Bueno, en un consorcio que yo atiendo, el bajo mesada queda sobre la grasera y no hay acceso. No hay acceso ni para sacar los tornillos. Entonces, con el cierrín este Watfow, he desarrollado el cuadradito para poder sacar la tapa y poder pasar la cinta en alguna que otra destapación. Ese video lo tengo. Después se los voy a pasar. El que me están por hacer llegar, dado que tengo que ir a hacer un trabajo, es el consorcio donde tuve el altercado con el administrador. Bueno, hoy me llamó una nueva clienta recomendada por otra clienta que se le pinchó el termo. Así que mañana, seguramente en la mañana, no soy de trabajar los sábados
en domicilios. Pero bueno, vieron cómo es uno, que no puede dejar tirada a determinadas personas, porque ir a cambiar un termo no demora demasiado y en estos momentos con el frío que hace, bueno, se puede dar una mano. Además, si ven las fotos de perfil, irían todos a cambiar el termo. Pero bueno, nada, no, esos son detalles que no vienen al caso, no tienen incumbencia, o sea, no tienen que influenciar sobre el desempeño y el desarrollo en las tareas de uno. Bueno, pinza Diju o Daiju, o no sé, acá siempre fue Diju. Sos medio dictador, Tano, ¿eh? Que acá se llama así, que acá se llama así, que pipipi, que... Acá le decimos Diju, yo leo Diju. Está el video que dice claramente que se llaman de otra manera. Bueno, yo le digo la Diju, como Jadever, o Watfo, o Inco, o Total, y capaz que es Total, la verdad no sé, no es algo que me importe mucho, pero bueno, hablo de la calidad de la herramienta y ustedes me entienden. Pico del oro de 10 pulgadas, más que sobrada en tomas de contacto, más que sobrada en haciendo fuerza en la vida real. La verdad que están para aprovechar, un precio más que accesible. Ahí me pasaron un PDF con la lista de precios de las herramientas de la marca Diju y créanme que está más barata que al principio, no lo puedo creer. Pero bueno, es así. Habrán visto que en el tablero de herramientas de uso constante acá en el taller, esperen que no sé si estoy saliendo bien. Yo para que se aprecien las herramientas que manipulo, no porque yo sea hermoso y quiero que me vean. Bueno, habrán visto que en el tablero de herramientas de uso constante en el taller están puestas las pinzas de la marca Celta. De entrada ya las empecé a utilizar en el taller. Una vez que yo me convencí que las herramientas iban bien y que las tomas de contacto estaban finalizadas, lo que hice, y lo notó el amigo Gregorio, es cortarle. Vieron que ahora la tendencia de las herramientas es que traigan las herramientas pinza, pico del oro. Traigan el ojito, el ojalillo, para, bueno, atarle una linguita de seguridad y si estamos trabajando en altura, Estas herramientas de dicha marca los tiene en el extremo de uno de los grips, dejando uno más largo y otro más corto, obviamente. Dejando uno más largo, se podría resumir mi redacción. Bueno, me daba cierta incomodidad esa asimetría en dichos grips. Entonces dije, el día que yo llegue a una resolución sobre la calidad de la herramienta, habiendo superado las pruebas, se los corto, ya fue. No, que queda y me cambió radicalmente la vista sobre la herramienta. Pero antes que eso, la herramienta fue trabajada, retrabajada. Cumplen tareas acá en el taller, las pinzas de la línea Celta. La verdad, el amigo Gregorio tuvo un muy buen ojo. No lo he visto conforme con los destornilladores. Yo me vi tentado en comprarlos, pero ya con una opinión de Gregorio es más que suficiente. No es necesario aclarar más o probarlas. Yo seguí comprando Watfo y distintas marcas que mostró Gregorio porque verdaderamente son buenas unidades y a mí me han dado un
resultado bárbaro. La verdad que en eso tiene muy buen ojo. En lo que es la selección de marcas y tirar marcas a la cancha, la verdad que más de una empresa le debería agradecer como corresponde. Y no tanto merchandising, tanto marketing, no sé cómo se llama, bueno, regalar herramientas para que te las nombren. La Kitana, marca que vino porque la compré, pero que vino a colación al canal, porque el amigo Jonathan se quería comprar una Pico del Oro, marca Kitana, y me dijo, Tano, ¿qué opinás de la Kitana? ¿La pudiste probar? Yo ya tenía una en uso. Yo ya tenía una en uso en el tallercito. En el antiguo tallercito. Pero había comprado dos. Yo ya le podía hacer una devolución al amigo Jonathan. Pero me parecía desleal hacerle una devolución sobre una herramienta ya usada. Entonces decidí comenzar la toma de contacto con la de 10 pulgadas, la Pico del Oro de 10 pulgadas, desde cero, con la que tenía guardada. Bueno, e hice lo propio con la francesa de 10 pulgadas, de la marca Kitana, obviamente, estamos hablando de Kitana. Les puedo asegurar que no es Metz, pero se parece bastante. Se parece bastante. La verdad, el que tenga alguna duda, el que tenga ganas de comprarla, adquirirla, está más que probado que funciona. No tiene juego, va muy bien. Bueno, la pincita de punta de la marca Tissue, la vamos a limpiar como corresponde. Quiero que sepan que las estoy limpiando netamente con nafta. Bueno, ya la mostré. Los mangos, los grips, resisten perfectamente. No se desintegran, no se despegan. La verdad que es apta, son herramientas aptas para trabajar con nafta, que sería lo que por ahí daña. Bueno, yo por ejemplo la otra vez había estado puse en marcha un motor en el banco, y se me dio por carburarlo, dado que no tenía a mano otra cosa, que no tenías otra cosa, no miento, no tenía a mano otra cosa, y agarré un perillero celestal. Los perilleros celestal tengo el verde, el azul, el verde chafa, como le dirían ahora, yo le digo el verde de mierda, y el rojo. Bueno, lo carburé con el rojo perillero celestal. Se desintegró como un chupetín. Parecía un pirulín. De hecho, mi hija Lucianita era más chica que ahora. Y me dice, papi, ¿vos comés chupetines en el taller? Claro, lo confundió con un chupetín. Con un chupetín a medio comer, porque se desintegró. Bueno, unidad que pude recuperar. Y nada, como yo les compraba, me acuerdo, una cajita de chupetines, que me costó varias discusiones con la madre, cosa que bueno, uno aprende con el tiempo, que por ahí tenía razón, por las caries y demás, pero bueno, una golosina para los chicos. Una cajita de chupetines que venían 4 y uno era de ese color, entonces ella se lo confundió con un chupetín. El destornillador celestal completamente destruido. Por eso le digo, son herramientas aptas para trabajar en carburadores. Se están cambiando un filtro de nafta. Bueno, cosas de la antigua escuela, hoy en día con la inyección, los inyectores y todo eso. Pero igual, si tienen que estar en contacto con nafta, lo resisten perfectamente. De hecho, mientras estaba haciendo esa
narración, me encuentro limpiando una llave que para mí fue una de esas compras lindas. Vieron que a veces hay compras que a uno no le salen bien. Pero bueno, en este caso la verdad que estoy con ganas de comprar otra unidad. Otra unidad. Notarán que en este caso Inco es bueno, la marca de esta llave. Pero el mango, generalmente Inco se destacaba por ser bicolor o bicomponente, como le quieran decir. Sí, de hecho, son dos componentes, pero bicolor. ¿Y qué pasaba? Era negro y amarillo. Bueno, en este caso es marrón y amarillo. Marrón y amarillo. Quiero que sepan, para los amigos que me pedían pronta toma de contacto con la herramienta, habrán visto que la castigué. Creo que el amigo Lorenzi me preguntaba, Tano, de tu fuerza, del 1 al 10, ¿cuánto le diste? Yo te diría que un 7. Un 7 de mi fuerza fue necesario para salir de determinadas tareas. Obviamente, en esas tareas, si la unidad hubiese sido más larga, la fuerza que hubiese tenido que usar hubiese sido un 3 o un 4. Pero justamente la idea era probar en una apertura media, como fue en una apertura media, no de media, en una apertura media, un torque relativamente controlado. Tiene la posibilidad de abrir 52 milímetros, abre más, pero ya se empieza a desarmar. El rango máximo de trabajo es 52 milímetros. Yo la he probado en 36 milímetros, aflojando un buje reducción pegado con litargirio. Yo ya sé que si lo calentaba, que bla, que bli, que esto, que el otro, todo eso ya lo sé, hace muchos años que trabajo. A veces, bueno, hay amigos o bueno, no amigos, gente que ve los videos, que se viene acercando y nada, a uno lo toman como que fuese no digo, prácticamente un analfabeto y no entienden, pero bueno, dan por válidas otras cuestiones, no importa, no importa. Yo la herramienta la pruebo en la vida cotidiana, tiene de un lado la escala en milímetros, eso es un dato que me gusta decir, más allá que no se refleje, y del otro lado en pulgadas, o sea, tiene las dos escalas. Usándola como francesa común, con apertura extra, yo la he castigado hasta 7 puntos de mi fuerza, por la longitud de la llave. No ha mostrado marcas, no ha mostrado fatiga, no ha mostrado nada. Ha aflojado como corresponde y ha apretado como corresponde. Dado que yo les dije que la iba a utilizar en cualquier cosa que me entre y se necesite una francesa. Bueno, hay situaciones donde ameritaba el uso de una francesa de 12 o de 15, o bueno, somos pocos los que llevamos quizás una de 15 en la caja de herramientas, pero llevamos una llave de caños, una Stilson. Bueno, en ese caso la he utilizado con la apertura que corresponde a dicha herramienta y se la ha aguantado perfectamente. O sea que tengo que dar un voto muy positivo para los amigos que valoran la opinión de uno, ¿no? Para los amigos que valoran la opinión de uno, la herramienta se comportó. Después, me vi tentado en probarla a modo llave de caño, digamos. La verdad yo no le tenía confianza. El lugar donde estuve trabajando, vieron que son 3 o 4 casitas.
son 3 o 4 casitas que un par están en proceso de construcción y bueno. Lo que pasa en el conurbano, le regalan pedazos de cañería, qué sé yo, y había una cañería epoxi existente, armada con litargirio, qué sé yo, y le dije al dueño, cuando terminé mi trabajo, le dije, ¿me permitís usar la llave? Quiero probar si afloja, o sea, la volví a armar en su lugar, porque mucho no me gusta verla al revés, pero bueno. ¿Me permitís desarmarte alguna parte para probar la mordida de esta llave? Dice, mirá, si la desarmás toda, me haces un favor. Me haces un favor porque obviamente el dibujo que tiene eso no me sirve, pero necesito los materiales y no tengo llaves. Bueno, no les voy a mentir diciendo que desarmé toda la cañería, pero se la reduje bastante. Se la reduje bastante. Aflojando y apretando. Apretando. Mucho no me gusta ese tipo de pruebas porque me hace acordar a cierto tester afamado donde está todo controlado. Bueno, pero la fuerza la hice y después, para algún amigo que no haya visto los videos, apreté con la francesa 2 en 1 a modo llave de caño, apreté todo lo que pude hasta que zafe y después me fijé con una llave de caño qué tal había apretado y qué tanto me faltaba por apretar. Créanme que si fue un cuarto de giro, no llega a un cuarto de giro, lo que me pudo haber faltado a apretar en esa unión con la llave de caños de lo que había dejado ajustado la francesa. No tengan dudas, cómprenla. Después va a pasar el efecto que pasa siempre, que cuando se empieza a vender, se empieza a disparar el precio y bueno, de nada. Tienen la posibilidad de conseguirla ahora 32 pesos, ¿para qué la van a comprar cuando valga 42? Bueno, cuando les estaba hablando de Celta, olvidé mencionar que las líneas francesas la vengo utilizando permanentemente en la caja de plomería. Esta es de apertura extra de 8 pulgadas. Se podría decir que superó la toma de contacto ampliamente. Esta y la de 6. La única que no me sedujo, pero se dio el mismo factor en la línea ZX, fue la Pico del Oro. No quiere decir que sea una mala unidad, no quiere decir que sea una mala unidad. Pero no fue lo por ahí genial que yo esperaba. Pero, ¿por qué? Porque me enamoré de Watford, me enamoré de Heidelberg, me enamoré de Dishu. De hecho, lo he dicho muchas veces, me conocen bastante fanático de Inco, cosa que hay algunas herramientas que no me gustan de Inco, como por ejemplo la Pico del Oro. La Pico del Oro Inco tiene una configuración de mordazas, o la total o la en top, están los que comentan permanentemente, porque es el primer video que ven y dicen, es lo mismo con otros colores, es lo mismo, Inco total, y en top es lo mismo con otros colores. Como si hubiesen encontrado la fórmula de la pólvora. Pero bueno, yo los dejo venir porque, bueno, son gente que se está acercando al canal y no quiero que se encuentren con... porque por ahí, claro, agarraron del video, no sé, es muy aleatorio desde donde se empieza a ver el canal y, bueno, tampoco le voy a caer con todo el peso del... Pero si se siguen prolongando y siguen siendo obstinados, uno le va a empezar a poner los puntos sobre la silla. ¿Por qué? Porque lo dije, lo sostengo y tengo mis fundamentos. Si bien la Santísima Trinidad, como ha dado en llamar el querido Lorensis, el Lorensis en YouTube, nombre que se le dio a esta trilogía de marcas que yo adopté al canal y cada vez que tengo la oportunidad de mencionarlas, lo cito porque estuvo muy bien pensada.
Además, Lorensis es un tipo que tiene un poder de oratoria y de escritura admirable. La verdad, me encanta tener gente así en el canal. Pero bueno, cuando salió la famosa Santísima Trinidad, abro paréntesis, total, Inco, en top. Yo sé, ya sé, y yo ya he comentado lo que ha llegado a mis oídos y bla, bla. Ahora es Voz Populi. Ahora cualquier canalcito lo dice. Y digo canalcito, aunque tenga más gente que yo, los números no importan. Los números no importan. Y ya vamos a hablar de eso también, total. Viernes a la noche, llueve. Después le voy a mandar al amigo Nico Escalone, a ver cómo le está yendo con el tema del desagüe, que tanto se burlaron, tanto se mofaron. Lo salvé de cambiar un caño que atravesaba una losa de 110, bueno, en este caso de 100 porque es muy antiguo, recocinado. Y le vamos a preguntar al amigo cómo le fue con eso. De hecho, él comentó que ante la primera lluvia interesante iba a hacer un video y me lo iba a mandar. Está el comentario del querido Nico, al que bueno, el domingo lo voy a saludar por el Día del Padre. Pero bueno, volviendo al tema, y no sé por dónde andaba, pero cuando salió la Santísima Trinidad, siempre dije y conté la historia que me la comentaron en la bulonera, que si bien son todas del mismo fabricante, son 3 equipos distintos diseñando y desarrollando herramientas. Por ejemplo, equipo A, desarrolle una pinza con estas características, 8 pulgadas, bla 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 bla. Asígnele nombres y colores. Bueno, perfecto. Equipo B, desarrolle una pinza con estas características, asígnele un nombre y 2 colores. Equipo C, la misma cosa. ¿Por qué? Porque no querían que en las ferreterías, si a mí, por ejemplo, no me gustó Inco, voy a otro lado y compro Total. O voy a otro lado y compro en Top. También me comentaron que Total y en Top pueden convivir perfectamente juntas. Las que no pueden convivir juntas, no sé por qué, ni quién lo dijo, no sé por qué, me lo dijeron a mí. No se puede vender en el mismo lugar Inco y Total. En Top podría ir con cualquiera de ellas. Hay ferreterías chiquitas, o como yo cito a veces, el corralón que tiene la juguetería. Entre paréntesis, mañana tengo que ir para comprar teflón, sellar roscas. Lo vimos a Larry Gato Tools, el hater que tengo. Bueno, no te quiero decir hater, pero si no el otro, el afamado tester de herramientas, se siente tocado. Bueno, nada. Larry Gato Tools, el hater, me dijo que iban a hacer una colecta para comprarme rollos de teflón. Rollos de teflón tengo a mansalva. Lo que pasa que, bueno, hay que ir reponiendo porque son gastos. O sea, cuando uno va a un domicilio a cambiar un flexible, no se le puede trasladar ese gasto al cliente. Gasté sellar roscas y teflón para un flexible. No. Pero si uno está desarrollando una instalación de un termotanque, eso va dentro de la lista de materiales. Y pasa, aunque no lo crea, y puede haber gente que dé fe, que te dicen, cuando terminás, todo lo que sobra, llévatelo porque a mí no me sirve. Yo, depende de quién se trate, le digo que no lo acepto, depende de quién se trate, lo guardo en la caja y eso sigue la cadena de, por ejemplo, cuando vamos a cambiar una llave térmica en una casa, una llave térmica
general en una casa, a ese cliente tampoco le podemos cobrar un rollo de cinta aisladora. Bueno, si tiene la mala suerte que justo se terminó, va a correr con ese gasto. Pero la cadena sigue siempre, no sé si me entienden. No me gusta poner la mía, como diría alguien que ya conocen. No me gusta poner la mía. ¿Por qué tengo que poner la mía? Porque es tu canal. Estás mostrando. No importa. A estos tres equipos se le encomendó desarrollar pinzas y herramientas con determinadas características. Por eso todas son iguales, prácticamente iguales. Pero vengo destacando y vengo comentando y lo vengo demostrando que hay unidades de cada una de las marcas de la Santísima Trinidad que se destacan por sobre la otra. O sea, a algunos les va a gustar más la francesa Total que la francesa Inco, los destornilladores Total que los destornilladores en top, o las pinzas Inco por sobre las pinzas Total, como es el caso mío. Pero bueno, son pequeñas diferencias que los que estamos finitos en el uso de herramientas nos damos cuenta. Yo agarro esta llave, la Watford, y agarro la Total. Le paso la piedra, le borro las marcas, mézclenmelas así y yo voy a saber con cuál de las dos unidades estoy trabajando. Calderita, por ejemplo, ama las herramientas, les encantan las herramientas, pero no diferencia si está laburando con una Baco, una Watford, una Inco, una Total. ¿Qué va a hacer? Es así. Cada uno en lo suyo. Bueno, hablando de Watford, llave francesa 12 pulgadas, toma de contacto completamente superada, una herramienta que prácticamente no tiene juego, carece de juego. La pagué, me acuerdo, en aquel momento 8 pesos con 10, 8 pesos con 20. Ahí había aparecido Patricio Garay, me acuerdo, y yo en esa época me recalentaba y trataba de explicar y demostrar y después, entre paréntesis, Patricio Garay no es un tipo de los que yo le caiga bien y él no es un tipo que a mí me caiga simpático. De hecho, con cierto grado de humor, pero también vieron que todo chiste encierra una realidad. Él en su canal, que está creciendo de a poco, cosa que me alegra, nos atiende a Gregorio, a Miguel y a mí. Él desde ahí nos atiende, ahora tímidamente está subiendo algunas reparaciones que dice que él hace, yo no tengo por qué dudar. Sí, por ejemplo, no es duda, tengo certezas que determinados youtubers, porque eso sí son youtubers vendedores, han dicho que han hecho tareas que no han hecho. Pero bueno. Pero pongámosle que Patricio Garay realiza las reparaciones que sube y qué sé yo, que están media flojas de papeles, querido Patricio. Pero bueno, nada, se te da por válida porque vos me has visto armando ahí una instalación que era un caño bicapa, la encontramos con accesorios epoxi. Eso es lo que se vive día a día en lo cotidiano en el conurbano. Qué sé yo. Pero bueno, a lo que iba. Ha hecho unos recortes de videos míos. Los recortes esos que hace, los configura tan bien. Medio que no me había gustado el que hizo de Morea y Aranda. Ahí un poco me dio en los kinder. La verdad que, bueno, cualquiera que está en la mecánica o que está en el motociclismo y conocen el nombre o escuchan el nombre de Gustavo Morea, pasan dos opciones. O se sacan el sombrero o, bueno, no sé, lo juzgan porque en un momento trabajó para Soichiro Honda y después trabajó en Yamaha. Bueno, dicen que se vendió. Yo no creo que se haya vendido, yo creo que agarró lo mejor, las mejores oportunidades que se le han dado
y es un grande, es un prócer. Hay gente que hoy juega con motores que él desarrolló hace 37, 38 años y todavía siguen sobreviviendo a manos inexpertas que se creen que saben y liman y tocan y ponen y arrancan. Pero bueno, ese sí, no me gustó un poco que lo compare a Gustavo Morea con con el borracho Baranda. Pero bueno, no importa, pasa, ya está, pasa. Pero hizo una unión de una parte de un video mío, donde estoy burlándome de algunos hitters, algunos giles que me critican las herramientas oxidadas, y lo pegó con un afamado tester de herramientas. Quedó muy cómico la situación. Pero bueno. Bueno, de esta no tengo que hacer más devoluciones. La limpié calladito. No calladito. Hablo hasta por los codos, ya lo sé, pero no tengo que hacer más devoluciones. La sacó del estadio. No le daban 15 días de vida. Tengo en el taller, tengo en el tablero, tengo en el tablero auxiliar. Siguen trabajando como el primer día, la verdad. Yo creo, soy un convencido ahora, que estos agujeros estaban pensados para un grip de esta naturaleza, ¿no? De hecho, está la francesita de 5 pulgadas y media. Lo que me gusta de Jade Ver es que maneja medidas extrañas. 5 pulgadas y media, que es un mango, un grip, y a mí no me gustan, me gustan las francesas a la antigua escuela, obviamente. Pero me he estado acomodando bastante, no quiere decir que esté cómodo, me he estado acomodando bastante a trabajar con esto, y con este tipo de grip, quiero decir. Y está el que va a decir, y sí, gallina alimentada a excremento, ve maíz y sale corriendo. Puede ser que sea así, no lo niego. Uno pasó varios años de su vida trabajando de determinada manera, con determinadas herramientas, y es difícil cambiar a esta altura del campeonato. Pero bueno, qué sé yo. Yo sigo en la antigua escuela. Somos la vieja guardia. Después de nosotros, muchachos, el panorama es desalentador. Es desalentador. Pero bueno, por suerte todavía sigue habiendo escuelas técnicas, siguen saliendo chicos con ganas de trabajar, con ganas de aprender el oficio. Elenco de llaves que ya conocen, no es necesario mostrar. Marcas varias, de un cuarto hasta 9,16 y de 6 milímetros hasta 17. No mentí, dudé porque no la veía. Hasta 17, completito para service, tareas varias que se puedan suscitar. Bueno, cortafierro, que generalmente no llevo cortafierros tan grandes en la caja de herramientas. Lo llevo en el pack-out de pobres, pero bueno, hay veces que se necesita. De hecho, en esta caja, cambié la caja, puse una más grande, porque la otra, claro, yo le tiraba la bronca a mi sobrino, yo le pedía una herramienta, no le tiraba la bronca, pero él, cuando yo pongo, mi cara es muy expresiva, me lo han dicho bastante. Mi cara es muy expresiva. Y claro, yo le decía, alcanzame tal cosa, y por ahí tardaba un poquito. Claro, después presté atención porque tardaba. Digo, este se entretuvo con el celular, qué pendejo. Y después presté atención porque tardaba. Y claro, estaba revolviendo en la caja que estaba hasta arriba y la herramienta estaba abajo, como me pasaba a mí. Entonces con esta caja, con mayor espacio,
hay que tratar de no saturarla de unidades, pero logra llegar a la herramienta al toque. Entonces, es rápido, nos complementamos bien. Así que bueno, nada. Vieron cómo son los viernes acá en el taller, limpiar herramientas. Hoy estuvimos en un baño, yo había hecho unos desagües, ese contenido no lo subí porque no lo pude filmar. Y hoy no fue la excepción, no, tampoco me permitieron filmar. Había hecho unos desagües y bueno, hoy le colocamos las cerámicas. Un baño, 4 metros cuadrados, creo que 4 metros cuadrados, una cosa así. Poquito más, poquito menos, pero por ahí. Hay unas herramientas o unos elementos para nivelar, para que queden niveladas las cerámicas que se ponen debajo y las tensa para arriba. Viene con una llavecita de ajuste para subir la baldosa. Pero no sé si van a compartir conmigo, no sé si van a compartir criterios conmigo. Y si lo analizamos, creo que tengo razón. Y como siempre, si lo analizamos, crees que tenés razón vos. No, pero esto es en serio. Yo pongo una cerámica, ¿no? Y está por debajo del nivel de la otra. Al yo ponerle el corrector de nivel, no sé el nombre exacto, pero el corrector de nivel, la estoy aflojando a la cerámica y la estoy dejando hueca. Porque si quedó por debajo del nivel de la otra, es porque le falta material. Por eso nunca la utilicé. A lo sumo he llegado a usar las crucetas. Las crucetas para mantener la junta de una manera pareja. Pero antiguamente trabajábamos con... Bueno, tampoco es que he colocado 250.000 metros de cerámica. He hecho baños, he hecho alguna que otra cosa, pero no es lo mío. Lo mismo que paredes. Paredes he levantado un montón, pero no soy albañil. No me dedico de lleno a eso. La premisa siempre fue reparar lo que uno rompe. Yo rompí los pisos, bueno, hay que cambiarle la cerámica. Le pedían por cerámica, 20 pesos a esta gente. La reposición, 20 pesos. 20 pesos por cerámica. No te conviene. Con las que hay que cambiar, porque están colocadas de una manera que no es, llamémosle, en forma vertical u horizontal. Están colocadas en dibujo. Con las que hay que comprar por la cantidad de baldosas que se vieron afectadas, cambiate el piso por la mitad de precio. Me hizo caso. Y sí, de vez en cuando... Lo subestiman a uno, lo subestiman. Por ejemplo, el otro día me sorprendí, pero me sorprendí de una manera sincera, Me sorprendí de una manera sincera. Dejo acá esto, después vamos a hablar de esto. Me sorprendí de una manera sincera. Yo no sabía que después Gregorio hizo un video aclarando un poco más las situaciones, porque muchos creen que yo juego un papel de ignorante tecnológico, y yo la verdad que hay muchas cosas que las ignoro sinceramente. Por ejemplo, el manejo de determinadas herramientas básicas de las redes. Me han comentado, si vos subís el video a esta hora, se produce el efecto de que si decís tal palabra llegás a determinada... No me importa tres pepinos, la verdad. Pero soy verdaderamente un ignorante tecnológico, como debo ser en otros aspectos, pero quizás en menor escala, ¿no? Yo no sabía que poniendo un billetardo en YouTube,
te daban más visualizaciones o te daban más suscriptores. Me asombró, la verdad me asombró. Mucho más me asombró saber qué canales lo hacen, ¿no? Pero me asombró porque en una época, había gente que vivía de YouTube. Y eso lo dijo el amigo Gregorio y todos lo sabemos. Había gente que vivía de YouTube. Sin ir más lejos, Mantecol vivía de YouTube. Sé de muy buena fuente que cobraba $3.000 por mes. Que cobraría $3.000 por mes en aquel momento y vivía de YouTube, netamente. Perfecto. Eso evidentemente ha cambiado. Ahora ya no se vive de YouTube. Entonces, lo que yo interpreto desde mi ignorancia, y espero no irme del hilo, y si me voy del hilo, sépanme disculpar. YouTube ya no te da, te pide. Entonces, ahí aparece lo que yo he comentado, he luchado y hasta he ganado enemigos acá en esta plataforma. Se produce lo siguiente: como ya YouTube no te paga, te pide, vos vendés canjes, pero el canje tiene que ser suculento. Porque ante un canje suculento, a vos, ¿qué te importa poner X cantidad de billetes para que lo muestre? Porque si vos te contrata una empresa, Pirulín, y podés ser recontraafamado, pero no tenés difusión, la empresa empieza a perder, porque ya no tenés la ganancia. No te conformás con que te regalen las herramientas. No tenés la ganancia si monetizás tu canal. No tenés esa ganancia jugosa. Por más que te regalen herramientas, no vivís. Entonces, para que YouTube te muestre el producto que te va a dar de comer, vos tenés que poner un billetazo. Que no es, me dijeron que no es significativo. O sea, no estamos hablando de cuantiosas sumas. Pero yo, por ejemplo, me compraría una Pico de Oro. O una francesa de estas. O bueno, una Pico del Oro Biasoni. O determinadas herramientas, ¿no? Entonces deduzco que YouTube ya no te paga. Ya no vivís de YouTube. Vivís de los canjes que puedas meter mediante tu persona, mediante tu presencia, mediante tu imagen. Pero para ser visualizado como era en los viejos tiempos, tenés que poner un billetardo. Eso es lo que yo interpreté de lo que pasaba en YouTube. Porque me ha asombrado ver algunos canales, o enterarme, mejor dicho, que algunos canales han contratado ese sistema. Muchos amigos sabían cómo se llaman, cómo es esto, cómo es lo otro, por qué hay tantos comentarios positivos sobre X productos, sobre X. Eso demuestra cómo se puede engrandecer una herramienta sin siquiera haberla utilizado y cómo se puede también tirar abajo una herramienta sin siquiera haberla utilizado. Bueno, para muchos no les estoy diciendo nada nuevo, pero quería hacerles la aclaración porque me han visto hacer un video. De hecho estaba en pleno, esto es una llave de paso de gas de media. La tengo porque estuvimos haciendo pruebas de hermeticidad, entonces yo la cierro, dejo cargada la instalación. Bueno, ya saben, no les tengo que andar explicando.
bueno, es así. Yo no salía de mi asombro al saber que algunos canales, para tener visualizaciones, ponen el billetín y listo. Entonces ya el que se colgaba la medalla de yo tengo un montón de personas que me siguen, desgraciadamente, loco, ya no es así. No te siguen porque sos genial, te siguen porque pusiste el billetín. Que es como masturbarse con Pampita, o no sé ahora quién está. Yo hablo de las que estaban buenas en mi época, de que yo era grande y las pendejas estaban hermosas. Es como masturbarse con Pampita, porque estás viviendo un éxito ficticio. Pero bueno, qué sé yo. Si te agranda el ego, te sirve comercialmente, bueno, no hay demasiado para discutir. Qué sé yo. Dale para adelante. Yo prefiero invertir en herramientas. Siempre digo lo mismo, pero yo las herramientas las iba a comprar igual, las iba a utilizar igual. La plata la iba a gastar en eso. Así que sí, bueno, uno toma un poco de conciencia que hay muchas unidades, pero que en el taller, en los trabajos, en el uso cotidiano, se van pagando solas las herramientas. Es un sano vicio. Es el más sano de los vicios. Sabiéndolo manejar. Yo cumplo primero con todas mis obligaciones y después la que me podría gastar en otra cosa, me compro herramientas. No vengo comprando herramientas de significativo valor, pero porque, bueno, el canal está orientado a el técnico que recién comienza. Han emergido marcas muy interesantes, como veníamos hablando de Watford, Diju, Celta, bueno, Jadever. Estaba justo viendo una notificación y tendría que haber puesto modo avión, pero bueno. Y claro, uno va ahí. Yo me acuerdo cuando me propuse hacer una compra de herramientas muy económicas para aquel técnico que está por agarrar un trabajo y pide un anticipo, y lo que le impide hacer ese trabajo es no tener las herramientas. Bueno, yo me había propuesto conseguir un elenco de herramientas económicas y lo logré. Logré comprar herramientas económicas funcionales a la tarea por 60 pesos. Ahora que salió Diju, que está Celta, que está Jadever, que está Watford, hubiese gastado menos todavía. Es increíble. Pero es así. Es como les cuento y es como lo vieron y como lo siguen viendo. Después, bueno, ya que estamos hablando de todo un poco, hay una especie de testamento que me hace acordar a ciertos otros testamentos. Y testamentos le llamo a comentarios así de grandes, hechos en mi canal, creo que en mi comunidad, o en algún video mío, donde lo menciono, del señor, en teoría, señor existente, Víctor Suárez, donde, bueno, describe cómo es su vida, a qué se dedica, por qué tiene cierta aprensión conmigo, y bla, bli, bla, bli. Mira, Víctor, yo te respondo desde acá, en vivo y en directo, existas, no existas, cada vez demostrás que existís menos, pero bueno, una mañana yo encontré un comentario tuyo bastante crítico hacia un video mío, cuando no ameritaba, como el viejo decrépito
Martínez se mandó a criticar algo sin saber, sin ver, bueno, se comió que le caiga. Entonces se replanteó la situación. Yo esa mañana leí tu comentario, te lo respondí desde acá, desde el taller. Ese comentario catapultó que en teoría se lo hagan llegar, o en teoría se lo hicieron llegar a un afamado tester de herramientas, y catapultó que haga un video de 26 minutos, bueno, describiendo las situaciones que ya todos conocen. Y en forma misteriosa, Víctor, tu descripción, que se parecía mucho, pero incluso hasta en la misma edad, los mismos berretines, se parecía mucho a la de él. Pero mi respuesta a tu comentario detonó en ese video, que pasó sin pena ni gloria, como tu publicación. Yo podría agarrar, borrarte el comentario, por mí, que todos los amigos que están viendo esto en este momento vayan al link que dejó el señor Víctor. Espero que no lo borres, no seas tan traidor. Vayan a la respuesta que él dice y deja. Y bueno, está de testigo el amigo Gregorio que le ha comentado que esa especie de carta descarga existió, que yo soy un resentido. No utiliza palabrotas, pero bueno, entre bueyes no hay cornada, dicen. Dice que yo soy un resentido, palabra más, palabra menos, por el tipo de infancia que tuve, que bla, que bli, que él también ha sido maltratado y ha pasado necesidades y carencias y yo me victimizo. Y yo me victimizo. Ay, Víctor, si vos pensás que yo me victimizo, sabés lo lejos que estás de la realidad. Yo cuento cómo fueron mis comienzos, cómo salí del bajo fondo, cómo llegué a ser lo poco que llegué, sin la ayuda, y sin que nadie me dé nada. O sea, por las mías, como se podía, me volví autodidacta. Hice la escuela técnica al unísono que trabajaba en lo que podía, en lo que salía. Y estaba lleno de felicidad y vitalidad. Primero porque era un adolescente. Segundo porque estaba progresando por mis propios medios. Tercero, y no menos importante, porque había salido de ese infierno, que era la casa con mi padre. Había llegado a la casa de mi vieja, a la casa de mi abuela. Ya todo eso había quedado lejos. Y aprendí a vivir de lo que yo genero, hago y digo desde muy chico. Entonces, Víctor, querido, y te digo querido para darle cauce a la conversación, ¿no? No sé dónde vos ves que yo me victimice. Victimizarse es otra cosa. Victimizarse, por ejemplo, es hacerse pasar por buenito, que no te lo crea nadie. Más o menos como le pasó a tu ídolo, Víctor Suárez, querido. Así que nada, a todos los que están viendo este video, si les interesa, los invito a que vean la carta descargo del querido Víctor Suárez, donde, bueno, explica que, no sé, no la leí toda, la verdad no la leí toda. Con 2 o 3 líneas me alcanzó para darme cuenta de que o te fanatizaste mucho con determinados personajes o, bueno, la fruta no cae muy lejos del árbol, ¿no? ¿No, Gregorio, querido?
Pero bueno, aparentemente Víctor existe. Pero el que se comenzó a desubicar en aquel momento fue él. Creo que pidió disculpas. Creo que pidió disculpas en un video. Pero a mí las disculpas no me sirven porque yo, en algún video mío, quiero decir, él borró hasta su descripción. A mí las disculpas no me sirven. Primero que no me generaste una ofensa para que te tengas que disculpar. Simplemente te respondí como ameritaba en su momento, que ya hasta me olvidé qué era lo que criticabas de mi canal o de por qué a mí no me gustaban las herramientas chetas o por qué voy en contra de los chetos y demás. Esto es así. Voy en contra de los chetos porque no se pueden poner en los zapatos de un técnico que está trabajando todos los días, día a día, en los domicilios y nada, simplemente lubrican sus herramientas y juegan a que las prueban. Cuando vos vas a un domicilio y en la instalación de plomería encontrás esto, este es un pedazo de manguera de riego, y esto es un pedazo de caño bicapa de ppn. Y esto es una unión doble epoxi. Cuando vos encontrás esto en un domicilio, uno de estos chetos que vos defendés tanto, no vivió esa experiencia. No sabe cómo tratar con esa gente, no sabe cómo manejarse, cómo hacerle que no le duela tanto el presupuesto, cómo dejarle el servicio funcionando, más allá de que técnicamente no sea impecable, y me lleno de cositos. Todavía tengo los trapitos que me donó generosamente la modista, la clienta modista, de cuando hacía toallas, me dijo. Hay de todos los colores. Así que bueno, nada. Víctor Suárez, te salvaste porque la respuesta iba a ser mucho más extensa. Pero producto de que pasó unos días, obviamente ya bajó el interés en responderte, en qué sé yo. Después me acusás de hacer comentarios homofóbicos sobre tu persona. Jamás hice comentarios homofóbicos. ¿Sabés lo que es la homofobia vos, por ejemplo? La homofobia es odiar a los gays. Yo no... O a los gays o a los que tengan una sexualidad distinta. Yo, que yo sepa, nunca te dije te odio porque sos gay, o porque tenés una sexualidad distinta, o porque tengas una sexualidad distinta, si es que la tenés, si es que tenés sexualidad, si es que tenés un coito. A ver si soy claro, o no me entienden. Ya me imagino al amigo Ubaldo. El amigo Ubaldo, Ubaldo querido, a veces no te nombro, pero vos sos un personaje ya querido de acá del canal, ya formás parte. Lo mismo que Almafuerte, Cronos, Kayak. Espero que Kayak se haya quedado hasta ahora, hasta este momento que lo nombré. Dalton. Ya conocen cómo es la cosa. ¿No? Ubaldo, me imagino. Lo más lindo que el tipo se creyó que iba a hacer ese comentario como al que le interesa que lo vaya a ver a mi canal, a que vaya este link, no sé cómo escribiste, la verdad no te memoricé literalmente, pero invitabas a un montón de gente que pueda leer y al que le interese que vaya a ver tu descargo sobre mi persona, bla bla bla. No vi que tengas un dedito para arriba, Víctor Fantasma Suárez. A veces hay que tener cuidado a quien uno sigue, porque hoy en día es fácil, ante la ausencia de algo interesante en la televisión, de hecho, ahora todos, y eso creo que también devino en el cambio de políticas de YouTube, de la monetización y toda esa farafarafa que hablábamos hace un ratito.
están todos haciendo vivos, vivos de así, onda, que se enganchan y tiran alias y transferirme y esto y lo otro. Y claro, ya la gente no busca a los ídolos en la televisión. La gente busca a los ídolos acá, en esta plataforma. Y tengan cuidado a quién a quién agarran de ídolo, porque a veces pasa que terminan vistiendo un santo de madera, ¿eh? Ojo, 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 que hay mucho gil que se aprendió dos frasecitas, dos palabras, se cree que sabe, se cree que desarrolla temas y nada más. Subí un short, yo le llamo video tipo Bermuda, donde se lo ve a un afamado tester de herramientas diciendo, queriendo parafrasear a este famoso test de herramientas, se lo ve queriendo parafrasear una cita que yo calculo que la habrá escuchado, quizá la escuchó en otro lado, porque él es universitario y tiene obviamente mucha más ilustración que uno, que es un ser elemental y rudimentario, ¿no? Quería parafrasear a Facundo Cabral, donde dice, Facundo Cabral, los que nos criamos escuchando la RAL de Facundo Cabral, Edmundo Rivero, viendo Bonanza, después bajamos al más fuerte, somos la vieja guardia. Bueno, este muchacho, que tiene menos Facundo Cabral que la escuela científica Basilio, dice lo importante, ¿por qué algunas herramientas valen más que otras? ¿Por qué algunas herramientas cuestan más que otras? Más o menos dice. Y después no la sabe terminar de rematar la frase, porque tienen otro valor, dice simplemente. La cita sería, lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Creo que lo decía San Agustín también, y lo reprodujo Facundo Cabral, porque dudo que esta persona esté leyendo los textos de San Agustín. Pero bueno, son reflexiones que uno hace en el taller, hablando solo, como loco malo. Y lo lindo de esto es que después lo subo, ustedes lo ven, quizás se entretienen un rato, algunos amigos cenan con esto, otros amigos desayunan con esto. Y está bueno. Ahora empieza la inversa, guardar las unidades. Ya limpié la caja. Verdaderamente se merecía una limpieza porque incluso en el auto me quedó el pack-out de pobre con la pico del oro Biasoni, la cuchara, la masa Watford. Y no dejo ahora y la voy a buscar porque está lloviendo. No porque digan, la parte más importante es cuando se va a buscar el pack-out de pobre. Está lloviendo, no sé si se escucha que está lloviendo. Si no iba y también les quería hacer una devolución sobre Biasoni. Si bien en un video a mí se me ve hablando sobre Biasoni y hablando bien, porque verdaderamente la herramienta es buena, de hecho la pisé a la llave para que imprima fuerza, está ahí, está perfecta. Y no nos olvidemos que esa es una reposición que a mí me han hecho. Es una reposición que a mí me han hecho por una herramienta que yo compré y ya lo conté, pero como por ahí algunos no lo escucharon, no les interesa. Yo había comprado una Pico del Oro Biasoni, cremallera simple, la que se parece a la 224, a la Irimo que se parece a la 224, bueno. A mí, en lo que es plomería, ese tipo de Pico del Oro no me ha dado resultado nunca. El sistema cremallera simple, no les digo que lo
aborrezco tanto como la Stilson de 14 pulgadas en top. Lo mismo que la línea total. Me falta la de Inco, probarla, pero ya sé. Es todo igual de otro color. Pero van como trompada, ¿eh? Van como trompada. Bueno, no me acuerdo ni qué estaba diciendo. A mí, las herramientas Pico del Oro, de cremallera simple, en lo que es plomería, no me sirven. No me aguantan el torque y no tienen mordida. No tienen buen poder de mordida para lo que es el ajuste de caños. Esto tiene una buena mordida. Está bien, estamos hablando de unidades de 12 pulgadas, pero es lo mismo. Ahora vamos a agarrar una de 10. Y rompí. Y la Viasoni la pagué relativamente cara, ¿eh? Compraba 3 Diju, 3 Wasfo. Y bueno, me comuniqué con la garantía. Previamente video, factura, para que no vean que uno la compró en la feria zafada y ahora quiere que le manden una herramienta nueva, porque una vez que la gente de Viasoni corrobora que está hablando con un tipo bien intencionado, que reúne las características para demostrar que la herramienta fue comprada de buena fe y se rompió, no por inoperancia, sino porque no aguantó, te la reponen, te mandan otra. Lo destacable de esta gente es que te tratan con mucho respeto desde el momento cero de la conversación, cosa que no pasa con otras empresas que incluso son de menor relevancia para mí que Viasoni. Y yo cuando tuve que ser crítico con Viasoni, fui crítico con Viasoni. Cuando zafé los destornilladores Viasoni, lo dije. Los de nueva generación no los probé. Los tubos me dieron muy buen resultado. Los tengo trabajando en el taller. La pinza de 2 posiciones Viasoni, soy un enamorado de la pinza de 2 posiciones Viasoni. Lo vengo diciendo hace cuando empezó el canal. Están los amigos que no me dejan mentir. Esta es una de las unidades que tengo. Pero no se la ve tanto que la muestres en las cajas. No se la ve tanto que la muestres en las cajas. No se la ve tanto que la muestre en la caja porque me da miedo que se me pierda. Porque me ha pasado en un domicilio que bueno, les tengo que contar la historia. Ahora les tengo que contar la historia. En un domicilio de 2 señores mayores, el cual yo tengo conversaciones con el hijo y es quien contrata mis servicios y deja dicho que yo voy a ir. El matrimonio es gente macanuda, espectacular. Tenían una cuidadora, alguien que esté con ellos mientras el hijo se iba a trabajar, que tenía un problema de cleptomancia o cleptomanía, capaz que se dice cleptomanía. Le gustaba agarrarse cosas que por ahí no le servían. De hecho, me desapareció una unidad Viasoni de 2 posiciones. Yo lo llamé porque en el trabajo siguiente al que había realizado en ese domicilio, yo ya sabía que no la tenía encima. Algo me decía que me estaba faltando. Cuando llegué al taller, revisé la caja, no estaba la unidad. Bueno, recuerdo perfectamente dónde la había visto por última vez. Vieron que cuando uno realiza una instalación de un termotanque, pongámosle, sube a ver determinados factores que por ahí se les cruza a último momento, como por ejemplo ir a ver el sombrerete de gases. Bueno, me había quedado fuera de la caja. Yo sabía perfectamente dónde me había quedado la herramienta. Entonces le mando un mensaje
al muchacho informándole que me había olvidado en la casa, en el domicilio, determinada herramienta, que le pedía por favor que la deje a mano, que yo al otro día pasaba y me la llevaba. Bueno, habrán pasado 5 minutos, me contesta, dale, ya te la busco, que esto... Ya te la busco, quédate tranquilo. Dale, ningún problema. A los 20 minutos me llega otro mensaje y me dice, Siciliano, ¿estás seguro que quedó acá? Porque no está. Revisé todo donde vos dijiste, más, revisé todo donde podés haber estado trabajando, no está. Bueno, listo, no, está bien, ya está, no te preocupes, perdí. Un cliente de ese fuste, uno no le puede andar diciendo nada. Me dice, mirá, te voy a ser sincero, hay este tema, de hecho mi casa, vos habrás visto que ya parece que está vacía, pero bueno, no puedo prescindir de los servicios de esta señora porque se lleva bien con mi mamá, no es fácil llevarse bien con mamá, porque te ama o te odia, no cambia, no es fluctuante, pero te ama o te odia. Y nada, ya han faltado cosas, de hecho vos viste que cuando yo me voy cierro con llave mi habitación, que esto... Así que lo que yo te puedo decir es que me digas cuánto sale la herramienta y yo te la pago. A lo que mi respuesta sincera fue, ¿cómo voy a aceptar que me pagues algo que ni siquiera sabes si verdaderamente existió dentro de tu casa? Así que nada, ya está, olvídate. Bueno, desde ahí, por suerte no era mi primera unidad ni mi segunda unidad, las que compré en William Morris fueron otras unidades que compré. Nada, después la repuse al poquito tiempo, porque no por esto, porque no la podía conseguir, no se consigue. Después estaba trabajando en la zona de Aedo, pasé por una ferretería, vieron que uno compra circunstancialmente en las zonas donde está trabajando, en una ferretería de Faccioruso, ahí en Pasola y Defensa, y ahí la tenía. Y me repuse la cuarta unidad que me había sido... Bueno, nadie vio, para echarle la culpa a esta señora, nadie lo vio, nadie puede aseverar que eso haya pasado. Pero bueno, la herramienta, el último uso que tuvo fue en este service, en ese cambio de termo. Después de ahí no la volví a ver. Es más, me acuerdo por qué quedó sobre la heladera. Por qué. ¿Vieron esos ajustes que uno hace a último momento? Bueno, me acuerdo. ¡Habrás atado un alambre! Porque es lo único que puedes ajustar. No, ajusté otra cosa. Porque ese termo estaba tan bien armado a la antigua escuela que la válvula de alivio, bueno, tengo dando vueltas siempre por acá arriba, bueno, similar a esta, pero en bronce, tenía una manguera que canalizaba hasta una rejilla lo que pudiera alargar el termo, cosa que no funcionó nunca. Pero yo, para seguir con el estilo de la prolijidad de la instalación que manejaba esa casa, le conecté la manguera, le puse una abrazaderita. Por no buscar la llave de 7, con la de 2 posiciones la apreté, si eso está más de adorno que otra cosa, y quedó arriba de la heladera. Subí, como les dije, a ver el tema del sombrerete, qué sé yo, bajé, agarré la caja, me fui. En el transcurso de ese momento, desapareció la herramienta. Toma 2-4, la tierra es redonda, corta la bocha. Bueno. El muchacho se ofreció a pagarme la herramienta que yo le diga. Y yo, aunque muchos no lo crean, otros lo creerán, algunos dirán esto es mentira, yo
le dije, mira, no te puedo cobrar algo que verdaderamente no sabes si existió, no sabes si estuvo dentro de tu casa, no sabemos. Al no saber, hacé de cuenta que ya la encontré. Así que bueno, nada. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Por qué comento eso de la cleptomancia, la cleptomanía? Porque me lo dijo este muchacho. Este muchacho me dijo, mi casa, vos fijate que parece que ya estaríamos para mudarnos, no quedó nada, no quedaron adornitos, no quedaron marco para fotos, no quedó nada. De hecho, yo cuando salgo, la puerta de mi habitación la cierro con llave. Pero bueno, no puedo prescindir de esta señora porque sabe llevar a mi madre y bueno. Listo. Yo no tengo más nada que objetar, no tengo más nada que decir. Despreocupate. Desde ahí se ayornó más la confianza todavía. Así que bueno, gente, ya está quedando limpia la caja de herramientas de plomería. Hemos charlado un ratito, hemos abordado varios temas. Tengo que proveer un poco más de destornilladores planos. Eso me lo hacía notar mi sobrino hoy. Cepillo de dientes para determinadas tareas es espectacular. Para limpieza de herramientas y demás va muy bien. Pero para algunas tareas en lo que es servicios domésticos, ténganlo porque es útil. Es útil. Tapones, tapas, bujes reducción, cuplas reducción. Yo estos galvanizados, por ejemplo, yo ya los considero una herramienta de trabajo. O sea, no los dejo en la casa. Los de polipropileno, sí, los dejo en la casa, sin problema. Ante la necesidad de dejar una toma taponada o un tapón por algo, no tengo problemas en dejar de polipropileno. Pero los galvanizados son herramientas de trabajo. O sea, de última andá y comprá tapones, pero yo me los traigo. Los míos. Estos. Tapa, tapita, tapón. Y mi boquita se roba. Bueno, gente. Habrán notado que cambié la Stilson de 14 por la de... o sea, saqué la de 12, puse la de 14. Porque el peso es el mismo, el uso es bastante más completo el de la de 14, obviamente. Porque la vamos a utilizar a modo morsa, la vamos a utilizar para algo que se revira en serio. Y no quiero sobrecargar la caja demasiado, porque sufre la manija. Creo que con las unidades que hay se puede trabajar bien, bastante cómodo. Previamente anexar algunos destornilladores planos más. Bueno, este Phillips ya debería estar ahí dentro, que es el Total PH2. No recuerdo ya qué número de toma de contacto. El Hadever 5%, chiquito. PH3, varilla pasante. Bueno, Philips. Dije que iba a poner planos, pero bueno. Vamos a limpiar este inco y lo tiramos a la cancha. Pero vamos a necesitar tener alguna unidad un poquito más larga. Estos destornilladores, la verdad, los Pretul, estos que los compré porque me hacían acordar a los de la década del 90, han sido una verdadera pérdida de plata. No los compren. En mi opinión, no van. Los Philips se barrieron completos. Y el mango es completamente incómodo. Y nada, no me sirven.
Después, en una ferretería que conoce el amigo Gustavo Pasaro, he comprado unos que se parecen mucho a los de que siempre tengo dando vueltas, a los de esta época, que ya están cansados de ver en el canal. Pero esto está conmigo desde el año 93, trabajando en el taller destornillador para golpe. Fíjense si le van a encontrar algún golpe, jamás le pegué, pero hasta el día de hoy todavía trabajan. Me acuerdo las cargadas que me comía en la escuela técnica, cargadas sanas, cargadas entre amigos, en la escuela técnica cuando trabajaba con estos destornilladores. Obviamente en áreas del taller donde no era lo que no era electricidad, ¿no? Porque carecen de aislación. Está bien, tampoco es que estábamos trabajando con tensión, pero bueno, había que cumplir ciertas normas para empezar a forjarse con comportamientos de técnica. Bueno, la caja ha quedado compuesta. Llevaría este. Este es muy grande. Este es ideal para lo que yo quiero llevar. 6 por 200. 6,5 por 200. Estos antes le llamábamos 6 milímetros, después se llamaron un cuarto, depende de la marca, ¿no? Y ahora es 6,5 varilla redonda, destornillador punta plana. Bueno, gente, no sé si quedó algo más para charlar, para comentar. De última haremos otra charlita. Otra charlita desde mi casa, o si me quedo acá en el taller, pues por ahí me pido una redonda y me quedo acá. Si para lo que voy a hacer en mi casa lo hago acá. Cuando llego, si me baño en el taller. Lo que pasa es que si me baño en el taller me tengo que poner esta misma ropa. Entonces me baño en mi casa, ya me pongo. Yo le llamo el pantalón de no hacer nada, el jogging. Bien de croto, Para el que me llamó croto, que no me acuerdo quién era, Billy de Kill, creo. Sí, croto marca Acme. Hay un tema de Papo. Sucio y desprolijo o algo así, hombre desprolijo, no me acuerdo el título, pero tenés razón, soy un croto. Seguí con el chetaje, seguí con el caretaje, seguí con la ficción. Como decían una vez, que escuché alguna vez que miraba la televisión con alguna de mis parejas, ¡aguante la ficción, carajo! Bueno, gente, como les dije, por ahí me pido una redonda. La contra de quedarme acá en el taller son muy poquitas. Si me baño acá en el taller, el problema es que me pongo esta misma ropa. Me baño en mi casa, ya me pongo la ropa de no hacer nada. Bueno, pido la redonda de allá y como y me voy a dormir. Miro algunos videos. Nada. Pero seguramente hasta que se suba la charlita voy a estar acá. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien, les agradezco el apoyo, la paciencia, como siempre, gracias por estar. Si algún amigo no lo mencioné, me olvidé o porque por ahí uno en la vorágine de la charlita olvida responder alguna pregunta, algún comentario o algo, no es personal, hay bastantes mensajes en lo que es Instagram, que respondo. Y bueno, y hay mensajes en Facebook en espera de respuestas. Espero que no sean cosas urgentes porque verdaderamente no tuve tiempo de responderlos. Cuando tardo en responder, no se calienten, no me bloqueen, porque ya me imagino, ¿este quién se cree que es? No contesta los mensajes de sus seguidores. Yo no tengo seguidores, yo no soy Saibaba. Yo tengo amigos del canal en los cuales compartimos una charlita. Siempre fue el espíritu del canal. Los seguidores, suscriptores, déjenlo para la gente que le importa los números, que le importa la fiesta. Y nada, acá como no hay nada que sea otro interés que el de volcar el amor a las herramientas, de manifestar, contar, narrar, ilustrar un poco con palabras la historia que uno tuvo
lo poco o mucho que pudo haber desarrollado, volcarlo, al que le sirve, está el que hizo 10 veces más, yo lo felicito, y está el que mira y si sabe todo lo que uno comenta, por lo menos en algún momento una sonrisa le saco. Y si no le saco ni una sonrisa, dejen de mirar. ¿Qué va a hacer? Saludos, gente.